¿Cómo está, doctor? No, igualmente para mí. Compañero profesor de la universidad. Así es. Bueno, de conformidad con el reglamento que esté en su conocimiento, pues vamos a iniciar esta audiencia. Claro. Por usted dispone de 15 minutos para explicar lo siguiente. Gracias. La justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Buenos días. Hay varias razones que existen en mi interior para llegar a ser juez de la Corte Nacional de Justicia. La primera razón es que en el Estado constitucional en que actualmente nos encontramos viviendo, la necesidad de contar con jueces que tengan capacidad no solamente para resolver las cuestiones o los conflictos conforme con la ley, sino también conforme con la Constitución, ¿no es cierto? Es una necesidad necesaria y urgente que debemos cumplir en la administración de justicia, de manera que una de las principales razones para yo poder acceder al cargo de juez de la Corte Nacional es justamente que tengo la preparación adecuada en el campo del derecho constitucional, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la aplicación de los principios del Estado constitucional de justicia y derecho. La segunda cuestión o la segunda razón fundamental para poder llegar a ser juez de la Corte Nacional, ¿no es cierto?, es justamente que estaba leyendo hace 3 días atrás las partidas y una de las partidas decía que los jueces tienen que ser hombres buenos para que apliquen la justicia, ¿no? Esa idea caló mucho en mí y haciendo un autoexamen y una retroalimentación mía, estaba pensando que yo cumplo también con ese requisito. Adicionalmente a ello, ¿no es cierto?, la calidad de juez de la Corte Nacional y juez en general, ¿no es cierto?, es una gran responsabilidad que tiene que ser llevada adelante en adecuada manera, porque en el diseño constitucional actual que tenemos es imperioso contar con gente proba que tenga las capacidades suficientes y necesarias para que permitan la verificación de los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto?, y de las partes. Es decir, otra de las razones fundamentales para yo poder acceder al cargo de juez es justamente que desde ese punto de vista, desde ese cargo tan importante, puedo contribuir con la resolución de la conflictividad social y la reintegración de la sociedad, es decir, podemos detener toda esa descomposición social a través de sentencias que sean lo más justas y equitativas posibles, ¿no es cierto? Otra razón para poder ser juez es justamente que desde ese puesto uno puede contribuir al desarrollo dogmático, normativo, de la ciencia jurídica en el país. Una gran reflexión al respecto de esto nos trae el Código Orgánico Integral Penal cuando se llama la atención a los jueces, ¿no es cierto?, y a los operadores de justicia, particularmente a los del área penal, en donde se dice, ¿no es cierto?, que los jueces fueron estrictamente legalistas y que la universidad y la academia abandonó sus labores de investigación y creación de dogmática. Yo creo que esta también es una labor fundamental que debe cumplir un juez de la Corte Nacional y que en esa virtud, ¿no es cierto?, y que en esa virtud estamos capacitados para realizar este desarrollo de la nueva dogmática, que no solamente en el área penal se requiere, sino también el desarrollo de una nueva dogmática en familia, en laboral, en niñez, en adolescencia, ¿no es cierto?, y en el resto de materias de las ciencias jurídicas que tienen que ser resueltas por la Corte Nacional. En definitiva, la aspiración mía para ser juez es poder llegar a decir, ¿no es cierto?, y que los ciudadanos ecuatorianos puedan decir, tal cual, esa famosa anécdota del rey Federico II de Prusia, ¿no es cierto?, que todavía tenemos jueces en Berlín. Esas palabras quisiera que se diga acá respecto del Ecuador, todavía hay jueces en Ecuador. Doctor Giovanni Creol, su experiencia profesional, bueno, lo veo en el currículum, pero me gustaría escucharle a usted. Claro, en cuanto a mi experiencia profesional, desde el año 93 que ingresé a estudiar leyes en la Universidad Central del Ecuador, me he dedicado constantemente, ¿no es cierto?, a la investigación y al estudio de las leyes. En el año 1999 egresé de la Facultad de Jurisprudencia y me dediqué a hacer mi tesis, procediendo a graduarme en el año 2001. A continuación seguí una maestría en Ciencias Jurídicas de la Administración de Justicia en la misma Universidad Central. Luego realicé otra maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y actualmente estoy realizando mi tesis para acceder al título de PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante todo el transcurso de mi vida académica, en lo que se refiere a pregrado y posgrado, he sido
una persona que se ha dedicado al estudio del derecho. Llevo prácticamente 21 años de mi vida dedicados al estudio y a la investigación en derecho. De ahí es que gracias a esas investigaciones, gracias a esos estudios he podido publicar algunos artículos, y varios de los criterios que yo he publicado han sido adoptados, por ejemplo, por la Corte Nacional de Justicia vigente, y han sido adoptados inclusive por la misma Asamblea Nacional, años antes de que, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal hable o haya eliminado la presunción de conocimiento de la ley penal. Yo hablé de eso 3 años antes, es decir, ya había dicho yo algo que podía servir en el país. Luego, cuando había escrito un artículo, igual 2 o 3 años antes de que la Corte Nacional acepte este criterio de la doble conforme mío, por ejemplo, yo lo había escrito de manera que había establecido criterios para limitar el derecho punitivo del Estado. Es decir, durante 21 años he dedicado mi vida al estudio, a la investigación del derecho. He contribuido al ámbito jurídico de este país, he contribuido con la producción jurídica, he contribuido con la producción dogmática, y tengo capacitación, ¿no es cierto?, no solamente en ciencias jurídicas, sino que adicionalmente me he capacitado como mediador, ¿no es cierto?, como mediador en el Colegio de Abogados de Pichincha. Tengo estudios por argumentación jurídica, argumentación constitucional, tengo estudios en normas de calidad, en implementación de sistemas integrados de gestión. Es decir, tengo una preparación académica muy amplia, muy grande, que van a permitirme desarrollar la labor de juez en adecuada manera. Adicionalmente, durante ya cerca de 10 años de mi vida me he dedicado a la docencia universitaria en las universidades Central del Ecuador, Universidad Técnica del Norte, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad de las Américas, Universidad Tecnológica Indoamérica, en varias áreas del conocimiento jurídico. Por ejemplo, he dado argumentación jurídica, he dado teoría del delito, doy derecho procesal penal, doy derecho penal 1, doy mecanismos alternativos de solución de conflictos, doy derecho civil y teoría y práctica civil, es decir, prácticamente casi 10 años de docencia universitaria, de docencia universitaria en las que he podido, ¿no es cierto?, dedicarme mucho más al estudio del derecho en esas áreas específicas en que me he referido. He sido adicionalmente expositor, tanto a nivel nacional como internacional, en distintos encuentros de derecho, ¿no es cierto?, particularmente en cuestiones de derecho genético o biojurídica, ¿no es cierto?, una rama muy novedosa que en el país que todavía no está desarrollada, en derecho penal, procesal penal, en conciliación penal, en argumentación jurídica, ¿no es cierto?, en derecho civil, en procesal civil y práctica civil. Es decir, tengo un bagaje de conocimientos muy amplio que me va a permitir desarrollar adecuadamente las funciones de juez nacional. Adicionalmente, he trabajado en el sector justicia, he sido juez de un Tribunal de Garantías Penales, he sido conjuez de la Corte Nacional, he sido asesor de la Corte Provincial de Justicia, de manera que estoy vinculado mucho a la Administración de Justicia también. Y desde el punto de vista de la asesoría jurídica, de libre ejercicio profesional, ¿no es cierto?, también tengo prácticamente ya muchos años de ser abogado litigante. Es decir, he pasado por la Administración de Justicia, no solamente como operador de justicia, sino que también he desarrollado investigaciones jurídicas, he desarrollado la docencia universitaria y he sido abogado litigante. Es decir, yo tengo un perfil que es suficientemente amplio en cuanto a rama del derecho se refiere, a las ramas jurídicas. Doctor Crioll, usted perfectamente conoce que en la Corte Nacional de Justicia hay salas especializadas en diversas áreas, de tal manera que con su experiencia profesional, con su currículum, con su capacidad, con sus conocimientos, usted estaría plenamente apto para cualquiera de esas salas, en las diversas especializaciones que tiene la Corte Nacional. Particularmente para 3, para la sala civil, para la sala penal y para la sala laboral. De hecho, cuando fui funcionario de la Corte Nacional, fui asesor de la sala laboral. Estuve en la sala, cuando fui asesor de la Corte Provincial, asesoraba la presidencia de la Corte Provincial en cuestiones penales y en cuestiones de arbitraje, mediación, por ejemplo. Entonces, sí tengo capacitación para esas salas en particular. Doctor Crioll, ¿cuál sería su concepción sobre la Administración de Justicia del Ecuador? Desde el punto de vista estrictamente normativo, desde lo que es el deber ser, el diseño constitucional de la Administración de Justicia en el Ecuador es un diseño importante, ¿no es cierto?, que como todo sistema, que como toda institución jurídica siempre tiende al perfeccionamiento.
Desde este punto de vista, el sistema, desde el punto de vista normativo y desde la perspectiva normativa, está diseñado en una manera que puede ser posteriormente mejorada. Con esto quiero decir, ¿no es cierto?, que hay muchos avances en derecho, el reconocimiento constitucional de un catálogo de derechos, ¿no es cierto?, el reconocimiento de esas garantías primarias y la posterior aplicación de las garantías secundarias normativas es lo más importante que debe tener la Administración de Justicia. Ese deber ser está reconocido constitucionalmente, ¿no? Por eso yo creo necesario recalcar que desde ese punto de vista, desde la perspectiva normativa, el diseño de la Corte o el diseño de la Administración de Justicia en el país es adecuado, que puede ser mejorado sin ningún lugar a dudas, que puede ser mejorado, esto yo creo muy cierto y muy necesario, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista estrictamente preceptivo, normativo, ¿no es cierto?, considero un diseño de un sistema jurídico de administración de justicia adecuado, pero que debe ser mejorado sustancialmente. Entonces, parte de esa contribución a ese mejoramiento creo que también se lo puede dar a través de mi contribución como juez de la Corte Nacional, por ejemplo, en las áreas de capacitación, que es una cuestión muy fundamental. Veamos, ¿no es cierto?, que están entrando en funcionamiento nuevas leyes, particularmente en esta última época, en estos últimos 5 años han entrado en vigencia una infinidad de leyes, ¿no es cierto?, respecto de las cuales no estamos adecuadamente preparados. En poco tiempo ya entra en funcionamiento el Código Orgánico Integral Penal, y no es cierto que es una parte de las más sensibles que tenemos en el país. Sin embargo, de aquello, yo considero conveniente de que exista una capacitación, ¿no es cierto?, muy amplia y muy grande en todas estas materias. Ya mismo entra en funcionamiento o en vigencia el Código Laboral también, ¿no es cierto?, el Código Orgánico, y entonces es necesario siempre la capacitación. Yo creo que, por ejemplo, en este aspecto, la Administración de Justicia debe mejorar mucho más. Una escuela judicial que adopte un diseño, por ejemplo, del sistema de administración de justicia español o alemán sería muy conveniente en nuestro país, ¿no es cierto?, en donde que se tenga una mayor preparación dogmática y teórico-práctica para quienes, ¿no es cierto?, van a formar parte de la administración de justicia, que sería mi perspectiva de la administración de justicia en el país. Doctor Criol, ¿qué valores debe tener un juez o una jueza? Valores personales para el desempeño de su función. Claro, hay muchos valores que tiene que tener un juez, hay muchos valores. Si leemos la doctrina se habla de un montón de valores. Por ejemplo, García Ramírez habla del valor de magnanimidad, ¿no es cierto? El juez tiene que ser magnánimo, pero el juez también tiene que ser un ser humano. El juez tiene que ser honesto, tiene que ser pulcro, tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de características, ¿no?, que tiene que cumplir el funcionario judicial, el juez, ¿no es cierto? Pero también tiene que ser una persona que se dedique al estudio del derecho, también tiene que ser una persona que no solamente se dedique al estudio y al desarrollo de la dogmática, sino que adicionalmente vaya repartiendo esos conocimientos, ¿no es cierto? Que cada vez que un juez dicta una sentencia vaya enseñándonos cómo es el derecho, cuál es la apreciación del derecho puesto en movimiento, que cada vez que un juez dicte una sentencia, ¿no es cierto?, ponga parte de eso que llamamos ser humano también, porque el juez no solamente es un mero aplicador de la ley, también es un ser humano, de manera que las características de imparcialidad, de independencia, por ejemplo, que están reconocidas en la Constitución, que están previstas en el Plan Estratégico de la Función Judicial y en el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no es cierto?, que son características de los jueces, pero también la humanidad del juez, también la pulcritud, también la honestidad, también la sencillez, también son esos valores fundamentales que tiene que tener una persona que quiere desempeñarse como juez, y particularmente esta que decía yo, la que cita Sergio García Ramírez, ¿no es cierto?, en uno de sus libros, que es la magnanimidad del juez, ¿no es cierto?, que considero que son las características fundamentales para ser juez. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Tenemos que firmar una cita. ¿Sí? Voló el tiempo.